¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Política. En este feriado los vamos a acompañar con uno de los temas de los cuales se hablan en todos lados y que tiene que ver con las modificaciones en el gabinete, con los cambios tras el retorno de la presidenta de la Nación a la política. Vamos a hablar, por ejemplo, cuál es la opinión que tienen desde distintos sectores de Córdoba respecto de Capitanich y también sobre la designación de Axel Kicillof, la salida de Moreno, las medidas que se vienen. ¿Por qué opiniones tan positivas que le dieron algo así como la bendición a Capitanich desde los distintos sectores del arco opositor político en Argentina? Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más aquí con Eduardo Fernández de Apymes y también con Marcelo Capello, ¿sí? Del IERAL, economistas, van a darnos su opinión sobre la Argentina que viene luego de los cambios. Recuperó la iniciativa política el gobierno nacional y hay mucha expectativa y la verdad que además hay distintas opiniones que me parece vale la pena y es interesante que discutamos y que podamos repasar aquí en el programa. En el segundo bloque, invitado especial, va a estar el intendente de Río Cuarto, Juan Jure. La semana pasada le dijo que no a Monsanto. Es realmente una decisión política sin precedentes respecto de una multinacional como Monsanto. Vamos a preguntarle aquí por qué esa decisión, cuáles son los motivos que llevan a rechazar a Monsanto. Segundo bloque entonces aquí con Juan Jure y en el tercer bloque como siempre con Jorge Basalo. Vamos a los invitados que vienen de la mano de Julia Bullati. ¿Cómo andas, Julia? Bien, Cristian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, como siempre. Los invitados que nos van a estar acompañando desde Twitter en @ZonaPolíticaTV. En este caso va a estar Javier Preto, legislador, presidente del PRO en Córdoba. También va a estar desde Buenos Aires el economista Matías Tombolini. Y por último Gastón Masalay de Malvinas Argentina, miembro de la Asamblea Malvinas Luchemos por la Vida. Y como en Twitter también nos siguen en Facebook en Zona Política TV, así que esperamos sus comentarios. Arrancamos ya con el primer informe de la noche, en este caso, distintas opiniones economistas que nos dieron su perspectiva de lo que significan estos cambios y de lo que puede llegar a pasar. La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido cambios en su gabinete de ministros. Entramos en una etapa diferente, con la YPF reconstituida, con ganancias multiplicadas, en fin, con aerolíneas que es la empresa latinoamericana más importante, porque tiene casi toda la flota nueva. Si bien es prematuro todavía dar una apreciación profunda, uno puede decir de que en el sector empresario ha generado cierta expectativa este recambio de algunos nombres del gabinete, sobre todo por supuesto el del secretario de Comercio, que para muchos actores involucrados con la actividad económica ya había llegado a un nivel de desgaste determinado. Yo creo que los cambios están orientados a una mayor solidez técnica, a una descompresión hacia la presidenta, que tenía un rol mucho más protagónico en todos los aspectos técnicos. Creo que esto se orienta a profundizar la política económica. Me parece una buena idea. Además eligió un muy buen cuadro, yo diría de los mejores que hay en el PJ, que es Capitanich. Evidentemente eso está complementado con el mantenimiento y la hegemonía de Kicillof en su área, que es un modelo que todavía vamos a ver cuánto tiene de teórico y cuánto ahora va a tener de práctico. Como jefe de gabinete ha designado al contador Jorge Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco. Como ministro de Economía, al doctor en Ciencias Económicas Axel Kicillof. Hay una postura de cuidar las divisas, porque es lo que nos va a permitir comprar los insumos para que la industria se siga desarrollando. Ahora quiero creer que la presidenta va a organizar un equipo y ese equipo va a tener una sola voz, o a lo sumo dos, como mucho, no tantas voces hablando, y que eso va a generar expectativas favorables. El devaluar, la macro devaluación, lo que están pidiendo algunos, los sectores más concentrados de la economía argentina, es salir del modelo. Y salir del modelo implica que se enriquezca el 1% más rico de la población y pierda el resto. Que el tipo de cambio tiene que ser competitivo. La pregunta recurrente es, bueno, ¿y cuál es el valor que tiene que tener? Y la verdad que es muy difícil poder hablar un único valor, porque es muy distinta la realidad que viven muchos sectores industriales. El licenciado Guillermo Moreno, actual secretario de Comercio Interior,
presentó su renuncia a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la cual fue aceptada y será efectiva a partir del lunes 2 de diciembre del corriente año. Moreno era un soldado, yo no le atribuyo a Moreno más de lo que... Todo el mundo dice que lo que hacía Moreno estaba todo mal. Puede ser, Moreno era un soldado. Un funcionario no dura 8 años en un gobierno si no tiene la veña del presidente Kirchner primero y la presidenta Kirchner después. Se apunta a una mayor descompresión de las actividades presidenciales en manos de su tecnoestructura, de sus ministros y secretarios, que es como debe funcionar políticamente una nación republicana. Comienzan a moverse en nuestras redes sociales. En este caso, Leandro Ross nos dice: Capitanich es un referente de la derecha. El gobierno nacional corre el riesgo de derechizarse. Eso opinaba Leandro Ross en @ZonaPolítica.tv. Muy bien, tenemos ya aquí en la mesa de Zona Política al economista Marcelo Capello. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a ustedes. Y también a Eduardo Fernández de Apymes. Eduardo, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ¿cómo ven la designación de Kicillof por un lado, de Capitanich por otro, la renuncia de Moreno? ¿Por qué se está hablando tan bien de Capitanich? Incluso el propio Cavallo dijo que va bien rumbeado en torno a conseguir frenar la inflación. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido solamente es un cambio de instrumentos y sobre todo de hombres en el manejo de una misma política. Me parece que hay una clara ratificación, que las especulaciones que hubo en torno a lo que significan los cambios funcionales en el gabinete van a medida que se avance, hay una ratificación. Y yo creo que lo que ha estado acostumbrado muchos sectores, analistas políticos y sectores también de la política argentina, es a cambios abruptos. Y acá no va a haber cambios abruptos, acá va a haber una ratificación, como ya han sido las primeras declaraciones, un mayor énfasis de trabajo, un cambio de guardia en algunos lugares funcionales que lo amerita el momento en el marco de la crisis internacional que se está moviendo el país. Capello, ¿cuáles son las expectativas que usted ve en distintos sectores del arco político opositor que hay sobre Capitanich? Porque en este corto plazo que lleva ha hablado de continuar con las políticas económicas del gobierno nacional. ¿Tiene más que ver con el pasado, con lo que ha hecho Capitanich en sus gestiones anteriores? Bueno, no hay que olvidarse que Capitanich fue funcionario con Menem, con Duhalde, y ahora es gobernador de Chaco y funcionario de este gobierno kirchnerista, es decir, que es un pragmático. Quizás se ha tomado su integración al gabinete en términos positivos porque se espera que pueda haber una política en alguna medida más pragmática que la que venía existiendo, menos ideologizada. Sus primeros pasos han ido en ese sentido. El diagnóstico que se ha hecho de la situación es más o menos lo que se venía escuchando en la mayoría de los análisis de la economía de estos últimos tiempos. No habla de inflación, pero habla de suba de precios. Entiende que hay un problema con la pérdida de reservas del Banco Central. Entiende que hay un problema en el sector energético, con el turismo, con la cuestión de la excesiva compra de autos importados. Una serie de problemas que se venían marcando en la mayoría de los diagnósticos que se venían haciendo en la economía. Entonces, al menos desde el diagnóstico, creo que se ha interpretado que tiene una visión más pragmática que lo que antes se venía asumiendo. Ahora falta ver realmente cuáles son las medidas puntuales y generales que se van a tomar. Pero me parece que desde los distintos sectores económicos se lo ve a Capitanich con un diagnóstico más acertado sobre los problemas que tiene la economía argentina. ¿Usted cree que es positivo para la economía argentina desde su perspectiva económica que se haya designado a un hombre como Capitanich? Hasta el momento, por lo que se ha visto de su actuación, que no es mucha, sí. Me parece, como decía, que tiene el diagnóstico acertado. Las primeras medidas que ha tomado, yo las entiendo más como un parche, como la cuestión de los autos, el impuesto a los autos de lujo, pero evidentemente todavía faltan cosas por anunciar. Me parece que después de la elección última hubo una lectura política del resultado, donde la cuestión económica se ha entendido como que ha afectado el resultado de las elecciones. Me parece que el sector de gobernadores kirchneristas
ha impuesto algunas condiciones y quizás de allí viene la designación de Kapitanich, mientras que del lado de la presidenta, del costado político de la presidenta, la Cámpora y su entorno íntimo, seguramente de allí surgió la designación de Kicillof como ministro de Economía. Entonces me parece que hay una lectura también política de los cambios que se avecinan, con un Kapitanich que evidentemente quiere ser presidente en el 2015, por otro lado una presidenta que no puede ser reelegida en el 2015. Entonces los incentivos que se pueden tener pueden ser muy diferentes. Para la presidenta los incentivos pueden ser llegar al 2015 con una economía sin grandes cambios, aunque llegue prendida de alfileres en ciertos aspectos y desequilibrios que tiene. En cambio, para Kapitanich sabe que para poder ganar en el 2015 y los gobernadores poder recuperar su performance electoral, tiene que llegar con una economía rozagante, y para eso hace falta hacer algunos cambios ahora, aunque tengan costos políticos en el corto plazo. Ya le pregunto qué cambios cree que hay que hacer. Fernández, ¿cómo ve la designación de Axel Kicillof? Un joven que viene de la academia, que tiene promedios importantes, que tiene un periodo corto en la gestión, fundamentalmente en aerolíneas, en Techín. Mira, los cambios nosotros lo vemos fundamentalmente de dos grandes líneas que hay trazado. Recién Marcelo lo expresaba, las expectativas que tienen algunos de cambio. En realidad lo que hay en discusión es si se va a mantener una línea que es la que viene manteniendo la Presidenta de la Nación, que es la que en realidad está guiando los destinos del país y para lo que lo votó la mayoría de la población, lo que le hemos votado a la mayoría de la población, y es una ratificación de que hay una política económica. En realidad es sacar la economía del fase de su costado social, de su lado de política económica, es todo, me parece, una cuestión que tiende a forzar lecturas que hacen a las medidas que se quieren provocar. Y lo de Axel Kicillof es lógico. Además, cuando se habla de equipo y se trata de hacer esa diferencia, habría que recordar, ya que Marcelo recordó el pasado de Kapitanich, que Kicillof fue el asesor económico de Kapitanich en el Senado, es decir, que también conocen lo que piensan y hay unidad. Esto de tratar de separar y hacer alquimia, en realidad lo que está en discusión en una situación económica de crisis, y tratar de ocultar en cualquier análisis económico que hay una crisis internacional y después que los problemas, ¿cómo los vas a solucionar? ¿Quién va a pagar los costos que a veces se pretenden esto y la receta que surge de esto? Es lo que queda en claro a partir de las iniciativas, los pronunciamientos que han tenido en estos primeros días Kapitanich y Axel Kicillof. Con mucho trabajo, ¿no? Da a veces risa, hoy escuchaba a un periodista de que ya un medio monopólico no va a ir a cubrir lo de Kapitanich porque dice que habla mucho, los mismos que se quejaban que antes no había comunicación. En realidad están esperando y crean esa angustia en la población de decisiones.